Hola, esta es la clase 9 del 30 de abril de 2020 para los estudiantes de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. En esta oportunidad vamos a trabajar con la premodificación de la frase nominal y vamos a leer juntos y a ir explicando un poco las guías del estudiante de la página de la 10 a la 15. Entonces tenemos que el sustantivo en inglés, como nuestro idioma, puede estar premodificado o posmodificado, ¿sí? En este caso, en estos ejemplos que tenemos acá, todos los sustantivos, o sea, las frases se leen en el mismo orden que las leemos en castellano. No nos surge ningún problema, ¿sí? The third world, el tercer mundo, students involved, los estudiantes involucrados, y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa? En muchos casos, hay otros casos en que el castellano no admite la premodificación, ¿sí? O cambia de sentido. Entonces tenemos social cohesion, cohesión social. Social, economic and political problems, problemas sociales, políticos y económicos. Human rights, derechos humanos. Resources management, manejo, administración de los recursos. Industrially developed countries, países industrialmente desarrollados. A new world order, un nuevo orden mundial. O sea, que tenemos que estar atentas y atentos porque tenemos que primero de todo identificar ese sustantivo, ¿sí? Y una vez que identificamos ese sustantivo, aplicar una lectura de derecha a izquierda en este caso, ¿sí? Entonces, en lugar de seguir leyendo en el mismo orden que leemos en castellano, tenemos que en algunos casos invertir ese orden, porque no podríamos decir social cohesión o social económica y política problemas, ¿sí? Entonces, hay muchos casos que el castellano no admite la premodificación, admite que los modificadores, para que tenga sentido la frase, tienen que leerse después. Derechos humanos, no podemos decir humanos derechos. Los sustantivos pueden estar entonces premodificados. Vamos a ir analizando en distintas clases qué tipos de palabras pueden acompañar o frases a ese sustantivo. Puede ser un solo adjetivo, como son estos casos, ustedes los irán observando, an educational policy, una política educacional, higher education, educación superior, natural resources, recursos naturales, the 20th century, el siglo XX, a careful study, un estudio cuidadoso, environmental activities, actividades ambientales o del medio ambiente, the Middle Ages, la Edad Media. También acá podrían decir la educación superior o los recursos naturales. Tengan en cuenta que en inglés no se escriben la misma cantidad de veces los artículos o los adjetivos posesivos que los usamos nosotros, ¿sí? Pero nosotros a la hora de traducirse los podemos incluir. Depende del contexto, de cómo estén ubicados en el texto. Acá son frases sueltas. Bueno, esos adjetivos pueden ser palabras que terminen en ing o ed. Esto es un tema importante porque como que tenemos que ampliar un aprendizaje de que ing y ed no son solamente verbos. O sea, esa terminación, esos sufijos, pueden estar de acuerdo a cómo esté en la frase ubicado o en la oración, de acuerdo a su función sintáctica, puede estar funcionando como un premodificador, como un posmodificador o como un verbo, ¿sí? Puede ser un verbo en infinitivo o puede ser un verbo, una frase verbal que empiece con qué. Entonces, ese tema lo vamos a ver en detalle bastante más adelante, ¿sí? Es un tema un poco más complejo. Acá vamos a verlo cómo funciona como adjetivo y presten atención a cuál es el uso que le damos. Empecemos con ing. The following generation, la generación siguiente. A growing crisis, una crisis creciente. Interesting results, resultados interesantes. En estos casos se lo reemplazó por un adjetivo en ante o ente. Developing countries, no podemos decir países desarrollantes. Entonces podemos reemplazarlo por una frase que sea en desarrollo, en proceso de desarrollo. A leading position,
una posición lidiante no podríamos decir, decimos líder directamente o importante. O sea, puede ser otra palabra que no se parezca a la de inglés. Working conditions, condiciones de trabajo. En el caso de, fíjense, uneducated people, un pueblo educado. Advanced levels, niveles avanzados. Threatened species, especies amenazadas. Developed countries, países desarrollados. A given situation, una situación dada. A protected area, un área protegida. En estos casos, todas son terminaciones ado, ido o ida o hada, ¿sí? O hadas si están en plural. Como el pasado participio, como se usa cuando es el pasado participio, que los que han estudiado inglés previamente se estudiaban unas listas de verbos irregulares y como es el caso de given, que es un verbo irregular y correspondería esto a la tercera columna. Puede ser que haya más de un adjetivo, ¿sí? Rich and poor countries, países ricos y pobres. A basic and fascinating subject, un tema básico y fascinante. Demographic, technical or social conditions, condiciones demográficas, técnicas o sociales. Latin American leading novelists, principales novelistas latinoamericanos. An increasing urban explosion, una explosión demográfica en aumento. Two conflicting approaches, dos enfoques en conflicto. Recuerden la palabra approaches, que la vamos a usar generalmente con la acepción de enfoque. Puede ser que esos adjetivos, es muy común en inglés, que estén formados por palabras unidas por un guión, que son hasta de distinto tipo, ¿sí? Puede ser un verbo y un sustantivo, puede ser una preposición con un sustantivo, de distintas maneras. En ese caso, eso se lee como si fuese una sola palabra. Man-made lake, lago artificial. Clear-cut distinctions, distinciones claras. Out of school education, educación no escolar. Long-term ecological consequences, consecuencias ecológicas a largo plazo. Esta frase, ténganla en cuenta. Short-term project, un proyecto a corto plazo. A never-growing economic crisis, una crisis económica cada vez más creciente, ¿sí? An action-oriented approach, un enfoque orientado hacia la acción. Acá tuvimos que reponer varias palabras para que tenga sentido, ¿sí? Science-related issues, temas relacionados con la ciencia. Vemos que las frases en castellano son más largas. Generalmente pasa eso, que en la traducción usamos más palabras que en la versión original del inglés. Los adjetivos, a su vez, pueden estar premodificados por adverbios. Habíamos visto este ejemplo. Industrially developed countries, países industrialmente desarrollados. Esto pasa lo mismo que cuando tenemos el guión. Lo tomamos como si fuese una sola idea, como un grupito de palabras y los dos modifican al sustantivo. Highly complex systems, sistemas altamente complejos. Closely related species, especies estrechamente relacionadas. ¿Ven? Unimos, leemos primero el núcleo, pero después primero el adverbio junto con el adjetivo. A little known material, un material poco conocido. A widely known writer, un escritor ampliamente conocido. Acá tenemos dos veces known, ¿sí? Known también es un pasado participio irregular que correspondería a la tercera columna de esa lista de verbos irregulares. Progressively intolerable environmental conditions. Progressively intolerable environmental conditions. ¿A quién está modificando progressively? Al adjetivo inmediatamente, que le sigue inmediatamente. O sea, las condiciones ambientales son progresivamente intolerables. Basically superfluous facts, hechos básicamente superfluos. An increasingly important role, un rol cada vez más importante. Esto se usa mucho, ténganlo en cuenta porque a veces cuesta encontrar el equivalente al castellano, así que increasingly.
A geographically defined area, un área geográficamente definida. Bien, la respuesta de esta ejercitación, ¿sí?, de la ejercitación 1, va a estar al final del video. Antes de este punto, olvidé decirles que estaba esta ejercitación que ustedes deberían hacer y después corroborar con la respuesta. Bueno, entonces, teníamos adjetivos unidos, varios adjetivos unidos por un guión, adverbio más adjetivo, pero también puede ser que ese sustantivo núcleo esté modificado por otro sustantivo. Cuando tenemos sustantivos que no están separados por coma, o sea, que no son una enumeración, o por la palabra and o la palabra or, que no sea una opción o una enumeración de algo, quiere decir que el último es el núcleo y el primero actúa de premodificador. Y tenemos que sí o sí invertir la lectura y en algunos casos agregar una preposición para poder unirlos porque no existe esta estructura en castellano. Biosphere Reserves, reservas de la biosfera. Research Programs, programas de investigación. Quality Control, control de calidad. Data Information, información de datos. Stone Age, la edad de piedra. Population Policies, políticas de población o poblacionales. World Development, puede ser un adjetivo, desarrollo mundial o desarrollo del mundo. Class Struggle, lucha de clases. Resources Management, administración de los recursos. Bien, el sustantivo núcleo puede estar modificado por más de un sustantivo, ¿sí? En este caso, Family Planning Practices, prácticas de planificación familiar o de planificación de la familia. World Heritage List, lista de la herencia mundial. Youth Unemployment Situation, situación del desempleo en la juventud. The World Conservation Union, la Unión para la Conservación Mundial. World Health Organization, Organización Mundial de la Salud. Ahí tenemos que analizar en ese caso si estos sustantivos están, este es el núcleo, planning se referiría a las prácticas de planificación, y si esta palabra family sería las prácticas familiares o la planificación familiar. En eso tenemos que concentrarnos en el tema, ver cómo veníamos leyendo el tema y ver qué criterio tomamos, ¿sí? Acá tenemos una lista, no es una lista mundial, es una lista de la herencia mundial. No es una situación de la juventud, es una situación del desempleo. ¿Qué desempleo? De la juventud. En este caso es una unión para la conservación mundial, pero en este caso no es una organización de la salud mundial, sino se le dice organización mundial, la organización es mundial de la salud. Ahí tienen que ir definiendo de acuerdo a su conocimiento del tema y del mundo. Bueno, acá llegamos a la ejercitación 2 y también acá tienen que dar una versión en castellano y marcar el núcleo. Las respuestas posibles, pueden detener acá el video y controlar sus respuestas. Recuerden que la traducción pueden agregar el artículo y también acá tenemos marcados los núcleos, ¿sí? Bueno, acá hemos visto solamente una parte de la premodificación. La próxima semana continuaremos con el tema. Y les recuerdo que el jueves, hoy, 30 de abril, en Facebook, tendrá lugar la segunda reunión y consulta grupal no obligatoria. Muchas gracias.